¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos ahora con el bloque número 2 de hidráulica. Estamos ocupando nuestro libro de texto para poder comprender lo que se llama el tema de hidráulica. Vamos ahora a iniciar, por favor. Hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, ya sean líquidos o gases. Se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática es la parte de la física que estudia los líquidos, pero en reposo. Y vamos a ver ahora la presión hidrostática. Esta es una consecuencia del peso o la fuerza de la columna de líquido sobre el fondo y paredes de un recipiente. Hay un experimento que ustedes pueden ver en donde la presión se ejerce en todos los lados del recipiente que lo contiene. Vamos a ver qué aspectos de la hidrostática podemos considerar. Como fuerza no tiene una dirección específica, es hacia todos lados, como les decía anteriormente. Aumenta con la profundidad, es decir, es directamente proporcional. Por eso es que no se puede no sumergir a muy alta, a mucha profundidad en el mar, porque hay mayor fuerza hidrostática o mayor presión entre más profundidad se tiene de un recipiente, en este caso del mar. En la superficie es cero, en la superficie no hay esa fuerza que se oponga. Como decíamos, es directamente proporcional, a la densidad y a la profundidad, como lo vimos, y a la densidad del fluido, es decir, a mayor densidad, mayor presión. Como el agua, por ejemplo, del mar tiene mayor densidad, tiene más fuerza o más presión que el agua dulce. La fuerza sobre las paredes siempre es perpendicular, siempre va a ser en 90 grados, hacia todos lados. Y por ejemplo, como vamos a ver más adelante en algunos otros temas, en un pistón las fuerzas actúan sobre todas las paredes y las caras inferiores de los émbolos. También, en un punto localizado a cierta profundidad, la presión hidrostática se ejerce en todas direcciones. Uno de los aspectos más relevantes o uno de los aspectos que más se ocupan, por ejemplo, en la albañilería, son los vasos comunicantes. Cuando queremos sacar un nivel en una construcción, ocupamos precisamente la hidrostática. ¿Por qué? Porque el agua siempre tiende a tener el mismo nivel. Entonces, como se nivela, nosotros podemos ver desde una altura hacia otra, el agua va a tender siempre a estar nivelada y podemos sacar la diferencia de alturas y sacar los niveles de diferentes pisos, por ejemplo. El agua o los líquidos no dependen de la forma del recipiente. Si tienes un jarrón redondo, va a ocupar la forma del jarrón redondo. Si tienes una caja, va a ocupar la forma de la caja. No es la forma lo que haga que se mueva o de una manera o que cambie la forma del líquido. La altura siempre va a tender a ser nivelada. Vamos ahora a ver la fórmula con la que vamos a hacer los ejercicios siguientes de este tema. La ecuación de la presión hidrostática se efectúa de la siguiente manera. Es la densidad por la gravedad por la altura o profundidad. Recordemos que la altura es del recipiente. A mayor profundidad, mayor es la presión. Eso es una regla precisamente de la presión hidrostática. También la podemos encontrar como el peso específico. El peso específico por la altura. Y si ustedes pueden notar, altura, altura. Presión hidrostática, presión hidrostática. Entonces, el peso específico va a ser la densidad por la gravedad. Podríamos hacer una sustitución aquí de la gravedad por la densidad y eso nos da el peso específico. Vamos a ver ahora el ejemplo número 2.1. Ustedes lo pueden encontrar en la página 131 de su libro de texto de la UAMSS, que dice: ¿qué presión hidrostática soporta una persona que nada en el fondo de una alberca de 550 centímetros de profundidad? Recordemos,
Una alberca, cuando nosotros nos sumergimos sentimos mucho más presión. Está hablando de una alberca, quiere decir que es agua común. Vamos a ver los datos. La profundidad o la altura hacia la que nos sumergimos son 550 centímetros. Todas las unidades no están dadas en centímetros, están dadas en metro. Por lo tanto, 550 centímetros en las conversiones van a ser 5.5 metros. La densidad del agua, en este caso no es agua salada, es densidad del agua nada más, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo vimos en los temas pasados y están en las tabulaciones que también se encuentran en su libro. La gravedad que todos conocemos son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, esa es una constante. Y la pregunta es, ¿qué presión hidrostática se tendrá? Vamos a ver la fórmula, esta la vimos en las láminas anteriores, que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del elemento por la gravedad por la profundidad, o en este caso la altura. Estamos hablando de una alberca, puede ser un recipiente, en este caso el recipiente es muy grande, pero sigue siendo un recipiente, que sería una alberca. Y hacemos la sustitución. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad, que son los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, aquí la vemos, y por la profundidad, o sea 5.5 metros. Vamos a ver las unidades. Kilogramo por metro, que están en el numerador, por otro metro, que está en el numerador, y en el denominador está metro cúbico y segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, se denomina, recuerden ustedes, en las unidades se denomina Newton. Y entonces el Newton se convertiría, nada más nos quedaría Newton por metro sobre metro cúbico. Aquí ocupamos el principio de los exponentes, las leyes de los exponentes, y podemos colocar que se elimina un metro con el metro cúbico de agua abajo. Y recuerden que en la ley de los exponentes lo que nos dice es que cuando se están dividiendo y son letras iguales, los exponentes se restan. Y entonces nos da metro arriba y metro cúbico abajo, nos da metro cuadrado. Y las unidades internacionales de Newton sobre metro cuadrado son pascales. Por lo tanto, si hacemos las operaciones, ya tenemos las unidades, hacemos las operaciones de 1000 por 9.8 por 5.5 y nos da el resultado de 53.900 pascales. Muy bien, seguimos ahora con el ejemplo 2.1. Ustedes lo pueden encontrar en la página 131 de su libro de Webstis. Leamos. ¿Qué altura tiene el líquido en el interior de un depósito si en el fondo de este se registra una presión de 2.35 por 10 a la 4 pascales? Ahora nos está preguntando la altura. Vamos a ver qué datos tenemos aquí. Es la altura lo que nos pregunta. Seguimos ahora hablando de un depósito de agua. Entonces, de las tablas que tenemos en el libro, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la presión hidrostática ya no les está dando. La presión hidrostática es de 2.35 por 10 a la 4 pascales. Ahora vamos a ver, de la fórmula tendríamos que despejar, que nos está pidiendo despejar la altura. El despeje es de la siguiente manera. La altura se corresponde a la presión hidrostática sobre la densidad por la gravedad. La sustitución es la siguiente. En el numerador tenemos la presión hidrostática, 2.35 por 10 a la 4 pascales, y en el denominador hay una multiplicación, la densidad y la gravedad. 1000 kilogramos sobre metro cúbico y 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver las unidades. Esto es muy interesante porque las unidades lo que nos están hablando es que los pascales son newton sobre metro cuadrado
Y abajo tenemos kilogramos, metros cúbicos, metros y segundo al cuadrado. Vean, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado nos está dando el newton. Entonces arriba quedan los pascales, newton sobre metro cuadrado, abajo queda newton sobre metro cúbico, por lo tanto se eliminan y nada más nos quedan metros. La altura, por supuesto, se mide en metros. Y el resultado entonces es 2.39 metros. Si estamos hablando de un recipiente como o un depósito de agua como uno de agua de alguna colonia o un depósito para el almacenamiento de riego, estaríamos hablando que hay una altura de 2.39 metros para ejercer esa presión.